Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy nos toca dar la teórica sobre el tema el hígado como órgano. Esto está en el libro de Guyton Hall, en el capítulo 71, podrían ver en la página 881. Ya, este órgano es muy importante para nosotros que cumple muchas funciones, ¿sí? Vamos a mencionar como la filtración y el almacenamiento de la sangre, el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, grasas, hormonas y compuestos químicos extraños. Cumple la función de formación de la bilis, que más adelante vamos a ver. El depósito de vitaminas y de hierro. Cumple la función también como la síntesis de los factores de la coagulación. Son las funciones que este órgano va cumpliendo en que vamos a explicar en este capítulo. Vemos la anatomía, ustedes ven acá, la anatomía del hígado, ¿sí? Recordemos la anatomía de primer año que ustedes han llevado. Tenemos dos lóbulos, uno que es derecho, el otro es izquierdo, ¿ya? Que está separado por un ligamento falciforme, ¿no? ¿Sí? Tiene ligamento de coronario, tiene acá un apéndice que podremos mencionar que es la vesícula, ¿no? Anatómicamente, este órgano ocupa el 2% de peso en el adulto. Más o menos el hígado tiene el peso de 1.5 kilogramos, ¿sí? Ese es el peso que nosotros tenemos, las personas adultas que tenemos el, el peso del hígado, ¿ya? El recién nacido tiene el 5%, ¿sí? Recibe el 25% de los gasto cardíaco y contiene de 10 a 15% del volumen del flujo sanguíneo total, ¿ya? Por eso dice que es un reservorio de sangre, ¿no? Los vasos de órganos esplénicos, reservorio sanguíneo, en porcentaje que lo que podemos dividir es arterias el 20%, capilares 10%, las venas 70%, para que esto formen un 100%, ¿verdad? La circulación venosa hepática, esto es donde se realiza una homeostasis hídrica intravascular, ¿sí? Estos pequeños incrementos en la porción vascular hepática pueden desplazar volúmenes grandes de plasma o vasos linfáticos o en la cavidad peritoneal. Vemos la anatomía de las vías biliares intrahepáticas. Ese hígado, como recordemos que tenía dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, ¿no es cierto? Lo hacemos un zoom. Acá tiene el hígado. ¿Cuánto de peso tiene una persona adulta? 1.5 kilogramos, que ocupa el 2% del peso, ¿no? Vamos a ver el conductillo hepático izquierdo. Si hacemos un zoom de este lugar, las células hepatocitos que ustedes han pasado por histología, las células hepatocitos, ¿no? Los espacios dice, estos van a conformar los conductillos biliares. Los conductillos biliares al juntarse van a formar un conducto biliar, ¿sí? Que van a transportar la bilis, ¿no? Así van a formando un conducto hepático izquierdo. Mira, el conducto hepático izquierdo, vamos a tener el conducto hepático derecho. Van uniéndose y
Esa bilis va por la vesícula biliar. En la vesícula biliar es como un reservorio de la bilis. ¿Sí? Cuando la vesícula biliar, la bilis entra por los conductos hepático izquierdo, por el conducto hepático derecho, pasa por la vesícula y luego cuando va saliendo por el conducto colérico, al salir al conducto colérico va uniéndose con el conducto de páncreas, formando un, un, un conducto de váter, una cápsula de váter. ¿Sí? Luego pasa al duodeno. Así sucesivamente va la bilis cumpliendo su función, ¿no? La bilis tiene sus componentes químicos que más adelante vamos a desarrollar, ¿sí? Ahí está la anatomía fisiológica del hígado. La unidad funcional básica es el lobulillo hepático. Es la unidad funcional del hepático. Una estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud o de 0.8 a 2 milímetros de diámetro. Ese es la lobolillo hepático, ¿no? Es una estructura cilíndrica. Cilíndrica significa como un tubito, ¿no? Redondo, de varios milímetros, de 0.8 a 2 milímetros de diámetro. ¿Sí? El hígado humano contiene ojo con esto, el hígado humano contiene entre 50.000 a 100.000 lobulillos. ¿Qué es el lobulillo? Es la unidad funcional básica del hígado. Como cada órgano tiene su unidad funcional, ¿no? En el sistema nervioso, ¿cuál es la unidad funcional? Es la neurona. En el sistema muscular, también su unidad funcional, ¿verdad? En este órgano, lo que es hígado, su unidad funcional es lobolillo hepático. Una persona humana contiene entre 50.000 a 100.000 lobolillos hepáticos. ¿Sí? Ojo con eso. Tenemos acá, es la vena central que tenemos, la vena central. Es un corte hepático, ¿no? Que hemos hecho un zoom, que hemos agrandado, que está conformado por una vena hepática, ¿ya? Tenemos los hepatocitos, ¿no? Placa de células hepáticas, los hepatocitos. Tenemos las células Kuffers, las células endoteliales. Las células Kuffers, ¿qué son? Esas células son las que actúan como medio de defensa, ¿no? Se lo come a las bacterias, ¿no? Tenemos las células Kupffer, tenemos los canalículos biliares. Estos son los canalículos biliares, lo que está pintado con verde. Estos son los canalículos biliares. ¿Qué más tenemos? El conducto linfático. Tenemos el conducto linfático. Tenemos el conducto biliar. Acá tenemos el conducto biliar. Tenemos arteria hepática. Tenemos vena porta. ¿Sí? Tenemos los vasos linfáticos terminales. Este hígado, bueno, este órgano está inervado ya con linfas, arterias, venas, ¿no? Tenemos acá lo que hace rato les decía, espacio de Issei, ¿no? Entre las células hepáticas, entre las células CUFE o células endoteliales. Ese espacio se llama espacio Issei. Tenemos los sinusoides acá, los espacios, ¿sí? Tenemos la vena central. Recordemos, porque más adelante vamos a hablar sobre los espacios Issei, los sinusoides, ¿no?
Vamos a hablar sobre las células Kupffer, los canalículos biliares, ¿sí? Como acá hemos visto. Mira, este es el conductillo biliar, que va a formar varios conductillos en un conducto hepático, ¿no? Que va a transportar la bilis. Va a pasar por la vesícula biliar. Por la vesícula biliar actúa como un reservorio. Hay veces, aquí sí se forman pues los famosos cálculos, litiasis, ¿no? Como generalmente en las personas que dicen estoy mal de la vesícula. Lo que dicen, hay algunas personas que dicen, tengo vesícula. En realidad todos tenemos vesícula, ¿sí? Todos tenemos vesícula, pero lo correcto sería estoy mal de la vesícula. No cuando tienen cálculos. Dicen, ¿no? Tengo piedritas en la vesícula, me tengo que hacer operar, ¿sí? Entonces, en este lugar, la que se forma cálculos. Nosotros decimos, terminología médica, litiasis, ¿no? Colicistitis litiásica, crónica, ¿no? Mucho depende cómo llega la paciente, en qué estado, para ver el diagnóstico. Generalmente lo hacemos sacar ecografía para ver el tamaño de las piedritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma? Mira, tenemos la bilis, más adelante vamos a ver, tenemos la bilis, entra por la vesícula, aquí se acumula, por eso hay que ver los colesteroles, ¿no? HDL, VLDL, LDL. Hay colesteroles malos, colesteroles buenos. Entonces, estos van formándose dentro de la vesícula como una piedra, barro biliar. No sé si se lo han escuchado alguna vez. Barro biliar. Después de barro biliar se forman los cálculos biliares. Esos cálculos biliares, ¿qué es lo que hace? Al ingresar la bilis, es como abrir la pileta de agua, lo abrimos. ¿Qué es lo que hace? La vesícula es como un globito. Imagínense como un globito. Abrimos la pila. Al, a la gravedad, el agua es la que va a remover los vasos biliares o cálculos biliares del fondo. Y esos cálculos, esas piedritas, lo taponean en este conducto colírico, no en este esfínter. Se taponea en la entrada, pero va ingresando, sigue la bilis. Y al ingresar la bilis, se inflama. Al inflamarse, nosotros ya sentimos dolor, ¿sí? Ingresa la bilis, pero ya no deja salir la bilis. Entonces, es como decir, estamos llenando de agua al globito. Se infla, se infla, se infla, se infla. Por eso sentimos dolor, ¿no? Y ahí los médicos ya hacen examen físico donde hacen la evaluación, palpación, donde se siente como un globito inflamado, hinchado bastante, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vas al médico, hacen ecografía, el tratamiento es quirúrgico, se saca toda la vesícula. No, entonces, por eso hay dolor eh, de la vesícula, ¿no? Incluso ese dolor podría irradiarse hacia la espalda, ¿ya? ¿Qué es lo que los médicos medican para aliviar el dolor? Espasmo, puede ser un espasmo dioxador, ¿no? Un viadil compuesto, iosina de bromuro de iosina, vitespasmo, medicamentos. ¿Qué es lo que hace? Solamente el medicamento, la función es lubricar donde lo que se taponeó el cálculo, lubricar y así dejar salir la bilis y alivia el dolor, ¿no? Y hay veces esas piedritas, es peligroso. Esas piedritas van saliendo por este conducto, se taponea acá. Al taponearse, el paciente entra a una ictericia. Incluso hay veces se revienta.
revienta. En este caso, cuando la bilis es medio amarillento, al paciente se vuelve todo ictérico, ¿no? No es nuestro tema, pero es para que ustedes tengan el conocimiento. ¿Ya? El lobolillo hepático se constituye alrededor de una vena central, como hemos visto en esa imagen de anterior, que desemboca en las venas hepáticas y luego en la vena cava. El propio lobolillo se, se compone de múltiples placas celulares hepáticas. Cada placa hepática suele componerse de dos células. Entre cada célula adyacente se encuentran los canalículos biliares que drenan en los conductos biliares. Como hemos visto acá, es un lobulillo, ¿no? Donde vemos es la vena central, los canalículos biliares, los conductos linfáticos, las células cofres, placas de células hepáticas, los hepatocitos. Los tabiques también llevan vénulas portátiles. Todos esos tabiques que hemos visto en esa imagen diapositiva anterior llevan vénulas. Siempre todo, cada tejido debe ser irrigado por las vénulas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es lo que se lleva pues el oxígeno. ¿Quién lleva el oxígeno? La hemoglobina, ¿verdad? Que reciben la sangre. Mira, dice acá, los tabiques también llevan vénulas portátiles, portales que reciben la sangre portal del tubo digestivo. Desde estas vénulas, la sangre se dirige hacia los sinusoides hepáticos y después hacia la vena central, ¿no? Es lo que hace. Por eso decía, recuérdense en las partes de un lobolino. Además de las vénulas, los tabiques interlobulillares contienen arteriolas hepáticas que suministran sangre arterial hacia los tejidos septales. ¿Sí? Los sinusoides venosos están tapizados por otros dos tipos de células. Células endoteliales típicas, las grandes células de Kupffer. ¿Sí? El revestimiento endotelial de los sinusoides dispone de poros muy grandes por debajo de este revestimiento. Se van a encontrarse los espacios de dice, los espacios de dice, los cuales comunican con los vasos linfáticos de los tabiques interlobulares. ¿Sí? Vemos acá los espacios que van a comunicar con los vasos linfáticos terminales, ¿no? Estos son los espacios de dice o espacios de dice que van comunicando con los vasos linfáticos. ¿A dónde? Al conducto linfático. Estos son los sinusoides que van comunicando con la vena porta. Eso es lo que decía la teoría de las diapositivas anteriores, ¿no? La vena porta se comunica con los sinusoides. Acá está, las sinusoides y la vena porta. ¿Sí? Tenemos el conductilo biliar que va comunicando con el canalículos biliares. Tenemos las células de Kupffer, tenemos las placas de hepatocitos o células hepatocitos. ¿Sí? Toda esta estructura es el lobulillo hepático. Ya, como hemos visto acá, un corte estructura microscópica, tenemos acá lo que es la vena central, tenemos el sinusoide, ¿no? Mira que van comunicando con la vena porta, ¿no? Tenemos los hepatocitos, las células hepatocitos, esto es el hepatocito. Tenemos el conductillo biliar, el conducto biliar, los conductillos biliares,
tenemos la vena porta hepática, la arteria hepática, ¿no? Imagínense cómo está conformado el lobulillo hepático, ¿no? Acá, de la misma manera de otro, son imágenes del internet. Mira, esta es la vena central, estos son los sinusoides hepáticos. Acá tenemos los células hepáticos, las células Kuffers, ¿sí? El conducto biliar, los conductillos biliares que van en comunicación. Tenemos la arteria hepática, tenemos la vena porta hepática. Mira, estos son los interlobulares, ¿no? Acá tenemos la vena central, tenemos el conducto biliar, los conductillos biliares, ¿no? Tenemos las células hepáticos, hepatocitos, ¿sí? La vena porta hepático, la arteria. Así está conformado nuestro hígado. ¿Mm? Acá tenemos la imagen microscópica, tenemos la célula Kupfer, la luz de sinusoide, así se ve. Esto es la célula Kupfer. No sé, es la célula Kupfer, es la luz de sinusoide, ¿no? El espacio como se ve microscópicamente. Ustedes tal vez en histología han visto esto, ¿no? Hígado de la vaca podrían hacer el corte, podrían meterlo al microscopio para ver estas características, estas apreciaciones. Acá tenemos el conducto biliar, canalículo biliar. Estas son las células de hepatocitos, ¿no? Que van, estos conductos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función? Captar la bilis. A través de estos conductos van transportándose la bilis así para formar un conducto biliar, ¿sí? Vamos a ver el flujo sanguíneo hepático desde la vena porta y la arteria hepática. El hígado posee un elevado flujo de sangre y unas resistencias vasculares reducidas. Cada minuto llegan a los sinusoides hepáticos desde la vena porta cerca de 1050 mililitros y desde la arteria hepática 300 mililitros, más o menos, ¿no? Lo que representa un total de 1350 mililitros por minuto. Ese es el término medio. Entonces, si hablamos esto, es decir, un 27% de gasto cardíaco en reposo. ¿Sí? ¿Se imaginan? El 20%. El 27%, perdón. Está en reposo el gasto cardíaco. De la vena porta 1050 ml y de la arteria hepática 300 ml. Un total de 1350 mililitros por minuto. ¿Sí? La presión en la vena porta y su llegada al hígado se acerca a 9 milímetros de mercurio. Y la de la vena hepática que sale del hígado para terminar en la vena cava suele ser casi como 0 milímetros de mercurio. Esta diferencia que ustedes ven es la que hace es la que revela la resistencia al flujo sanguíneo a través de los sinusoides hepáticos. No, es muy baja. Hablemos sobre cirrosis hepática. Aumenta mucho la resistencia al flujo sanguíneo.
La cirrosis hepática aumenta mucho la resistencia al flujo sanguíneo. ¿Por qué? ¿Qué es cirrosis? Es lo que dice, mira, la cirrosis hepática aumenta mucho la resistencia al flujo sanguíneo. La cirrosis es como una cicatriz, un tejido fibroso, que no, que no va, por eso dice, aumenta la resistencia. Es rígido, ¿sí? Veremos cuando se destruyen las células parenquimatosas del hígado y se reemplazan por tejido fibroso. Ahí está. Las células parenquimatosas del hígado se reemplazan por tejido fibroso. ¿Cómo es pues el tejido fibroso? Es rígido, es como una cicatriz, ya no es un blandito, ¿no es cierto? Si vale el término, ya no es blando, es rígido, fibroso, tejido fibroso. ¿Ya? La sangre portal encuentra grandes obstáculos, ¿sí? Este proceso morboso se conoce como cirrosis hepática. Ojo con eso. ¿Qué es cirrosis hepático? Son las células parenquimatosas del hígado que son reemplazados por tejido fibroso, ¿sí? Que esto obedece casi siempre al alcoholismo, ¿ya? Me refiero a todas las personas eh, que toman mucho, que son alcohólicos, tienden a tener cirrosis hepática. Pero también puede ocurrir después de la ingesta de toxinas, enfermedades víricas, obstrucción o procesos infecciosos de conductos biliares. No solamente con el alcohol, ¿no? No solamente con el alcoholismo. Podría ser por la ingesta de toxinas, podría ser por enfermedades víricas como hepatitis B, ¿no? Obstrucciones o procesos de infecciones de los conductos biliares. ¿Ya? Todas aquellas personas pueden llegar a, a tener cirrosis hepática. ¿Ya? ¿Qué es cirrosis hepática? Donde las células parenquimatosas del hígado son reemplazados por tejido fibroso. ¿Sí? Acá tenemos en imagen, también es sacado del internet, hígado normal. Mira, bien liso, la característica, la consistencia, al comparación con el hígado cirrótico. Mira, ¿no? Un tejido fibroso, fibrosado, ¿sí? El hígado actúa como depósito de sangre, ¿ya? ¿Por qué se le considera como un depósito de sangre? ¿Por qué? Porque aloja este órgano de 0,5 ml a 1 litro más de sangre en las venas sinusoides, ¿sí? Se entiende esta parte, ¿no? ¿Por qué se considera como un depósito de sangre? Porque en los sinusoides van a alojar de 0,5 ml a 1 litro de sangre, o si no de 0,5 ml a 1000 ml de sangre. Esa es la reservorio, casi, bueno, prácticamente es 1 litro que se queda. Por eso dicen que el órgano es más, el hígado es un órgano más grande del organismo. Actúa como un reservorio, como un depósito de sangre. Cuando necesite nuestro organismo, cuando tenemos una shock hipovolémico, me refiero que cuando tenemos pérdida de sangre, tenemos un reservorio. ¿Dónde? Del hígado. Del hígado, de ese reservorio, lo que van a sacar la sangre, nuestro organismo, ¿no? Por eso es, pues, rico
en hierro. ¿Qué se les aconseja a las mujeres embarazadas? Que consuma hígado para obtener mucho hierro, ¿no? ¿Por qué no está aconsejable a las personas que tienen eritrocitosis? Igual manera, porque tiene mucho hierro. Va a aumentar la formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, a las mujeres embarazadas, ¿por qué también se les aconseja que consuman mucho hierro, hígado, verduras verdes? Porque cuando una mujer está embarazada, tiene un producto dentro de ella que va absorbiendo calcio, todos los minerales, ¿sí? Por eso hay veces las mujeres embarazadas tienden a tener anemia, ¿no? Hay veces las tapaduras de sus piezas dentarias se destapan porque el producto absorbe más minerales, calcio, hierro, todos los eh, que requiere el producto, ¿sí? El hígado posee un flujo linfático muy grande. Sí, hemos visto, tiene un, un flujo linfático como los poros de los sinusoides hepáticos son tan permeables que facilitan el paso de los líquidos. Las proteínas, los espacios de diseño. Es decir, los sinusoides son tan permeables, es decir, es como cernidor más o menos, ¿no? Que van el paso, que facilitan el paso de los líquidos y las proteínas a los espacios de diseño. La linfa que drena el hígado contiene una concentración de proteína, unas más o menos aproximado de 6 gramos por decilitro. Por otro lado, la enorme permeabilidad del epitelio sinusoidal permite la formación de mucha linfa. ¿Sí? ¿Se entiende? Las presiones vasculares hepáticas elevadas determinan una transsudación de líquidos de hígado y de los capilares portales hacia la cavidad abdominal. Cuando la presión en las venas hepáticas se eleva de 3 a 7 milímetros de mercurio por encima de lo normal, va a empezar a trasudar cantidades exageradas de líquidos. ¿Hacia dónde? Hacia la linfa, ¿sí? Y a escapar para la cara externa de la cápsula hepática en dirección de cavidad abdominal, ¿sí? Cuando hay grandes cantidades de líquido en la cavidad anormal, se conoce como ascitis, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre ascitis? ¿Qué es ascitis? Pueden averiguar, cuida que entre en el examen, ¿no? Cuida que entre en el examen. ¿Qué es ascitis? Dice acá, vamos a explicar. Cuando hay grandes cantidades de líquido en la cavidad anormal, se le conoce como ascitis. En nuestra cavidad abdominal, mira, acá dice, cuando hay grandes cantidades de líquido en la cavidad abdominal, por si acaso, ¿ya? No es anormal, es abdominal, perdón, por el error de dedo. Cuando hay grandes cantidades de líquido en la cavidad abdominal, ¿acaso tenemos, qué estudia la fisiología? Funcionamiento normal, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado en mi abdomen tengo líquido? Cuando hay una retención de líquido, a eso lo llamamos ascitis. Pero ese líquido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Veamos. Cuando la presión en las venas hepáticas, ojo,
cuando la presión en las venas hepáticas se eleva de 3 a 7 miligramos de mercurio por encima de la normal, empieza a trasudar. ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Cuando se eleva la presión, empieza a trasudar en cantidades exageradas de líquido hacia la linfa. Esto va a escapar por la cara externa de la cápsula hepática en dirección a la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce ese líquido en cavidad abdominal como ascitis. ¿Sí? Que es un trasudado en cantidades exageradas de líquidos hacia la linfa. Luego, eh, esto se escapa por la cara externa de la cápsula hepática en dirección a la cavidad abdominal. Así, llegando los médicos que lo que dicen es una ascitis. ¿Cuál es el tratamiento? El drenaje, ¿no? Lo ponen, lo ponen una bránula en un calibre grueso y lo retiran, ¿no? Esto lo hacen los cirujanos generales o si no, gastroenterólogos. El sistema de macrófagos hepáticos actúa como depurador de la sangre, ¿no? Cuando una bacteria entra en contacto momentáneo con una célula de Cooper, en menos de 0,01 segundos atraviesa la pared de esta célula y queda atrapada de forma permanente hasta su digestión. ¿Sí? ¿No? Entonces, las células Kupffer funcionan como macrófagos. ¿Ya? Ojo con esto, ¿no? Cuidado que en el examen, ¿cuál es la que funciona como una célula macrófago en el hígado? Las células Kupffer, ¿no? Funciones metabólicas del hígado. ¿Cuáles son las funciones metabólicas? El hígado dispone de un metabolismo intenso, puesto que los sistemas metabólicos comparten sustratos y energía. Y además, perdón, mucho y acá. Además, en este órgano se procesan y se sintetizan numerosas sustancias transportadas y otras regiones del organismo, que van cumpliendo miles de funciones metabólicas diferentes, ¿no? Metabolismo de los carbohidratos, ¿no? ¿Cómo realiza el metabolismo de carbohidratos? Dentro del metabolismo de los carbohidratos, el hígado realiza las siguientes funciones. Anótense. Uno, almacenamiento de grandes cantidades de glucógeno. De los carbohidratos, ¿qué es lo que hace? Metaboliza, extrae en cantidades de grande el glucógeno. ¿Cuál es más lo que realiza? Conversión de la galactosa y de la fructosa en glucosa, ¿no? Conversión de la galactosa, de la fructosa en glucosa, en azúcar, ¿sí? Cumple la función, lo que es gluconeogénesis, ¿ya? La formación de muchos compuestos químicos a partir de los productos intermediarios del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Son las funciones de metabolismo de los carbohidratos que realiza, ¿sí? Tenemos el función amortiguadora de la glucosa del hígado, como amortiguadora de la glucosa. Significa cuando ya no tenemos glucosa, el hígado es la que, digamos, amortigua. El reservorio que tenía lo saca, ¿no? Es decir, el hígado es especialmente importante para el mantenimiento de la glicemia dentro de los límites normales, aparte del órgano de páncreas, ¿no? El almacenamiento de glucógeno permite al hígado a extraer el exceso de glucosa de la sangre, ¿no? Imagínense en la sangre circula en exceso el azúcar. El hígado, ¿qué es lo que hace? Extrae para extrae
para almacenarlo. ¿Sí? Por eso dice la función amortiguadora de la glucosa del hígado. Es decir, cuando la vena circula por nuestro organismo, el hígado lo que hace, bueno, la vena circula, pero en cantidades de alto de sangre, de glucosa. El hígado, ¿qué es lo que hace? Amortigua. Dice, mira, en la sangre hay, en mayor cantidad de sangre, lo recoge, ¿no? Y lo guarda, lo almacena. Cuando el paciente baja su glucosa, el hígado empieza a soltar, lo mantiene amortiguando. Por eso dice función amortiguadora de la glucosa del hígado. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, por eso es, ¿cómo es la función amortiguadora? Si tenemos en nuestra vena en exceso de glucosa, lo capta, lo almacena hasta que desciende la glucosa en nuestra sangre, luego libera. ¿Sí? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis hepática, esto se ocupa en mantenimiento de la glucemia dentro de la normalidad, puesto que solo se activa de forma importante cuando la concentración de glucosa desciende, cuando la concentración de la glucosa baja, ¿no? Por debajo de los valores normales. Cuando baja debajo de los valores normales, eso actúa, ¿no? Entonces, en grandes cantidades de aminoácidos y de glicerol, de los triglicéridos, se convierten en glucosa. Así contribuyen a mantener la glucemia relativamente normal. Metabolismo de grasas. ¿Cómo hace la metabolización de grasas? Las funciones secretadas del hígado en el metabolismo de las grasas son, ojo con esto, anótense, la oxidación de los ácidos grasos para proveer energía destinada a otras funciones corporales. Síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas, ¿no? Síntesis de grasas a partir de las proteínas y de los carbohidratos, ¿no? Cuando, por eso decía, cuando el colesterol, por ejemplo, síntesis de grandes cantidades de colesterol, ¿no? Hace un síntesis. Tenemos, en hojas de laboratorio ustedes han visto, también hemos explicado en la práctica donde hemos visto hemograma completo. Alguien, compañero, preguntaba qué significa LDL, VLDL, ¿no? VLDL, HDL. Tenemos colesteroles malos, colesteroles buenos, ¿no? El LDL, ¿qué es lo que hace? Sintetiza proteínas para mandar el colesterol a los tejidos, puede ser cerebro, testículos, donde se les necesite. Y ese LDL, ese colesterol, sobra eh, en esos tejidos y vuelve, hace retornar esa sobra, ¿sí? Como HDL, ¿sí? No sé si se me deja entender, ¿ya? Para la obtención de energía, primero se enciende la grasa en glicerol y ácidos grasos. Y luego se rompen los ácidos grasos mediante beta oxidación en radicales acetilo de carbono que forman el acetilcoenzimas A. Para que éste ingrese en el ciclo de Krebs, para oxidarse y liberar cantidades ingentes de energía. Esto ustedes saben por bioquímica y también por histología. El hígado no puede utilizar toda la acetilcoenzima formada, ¿no? En su lugar, la acetilcoenzima se transforma en ácido acetoacético.
¿no? Un ácido muy soluble para la condensación de dos moléculas de acetilcoenzimado. El ácido acetoacético de las células hepáticas pasa al líquido extracelular. ¿Cómo? Luego, mira, pasa al líquido extracelular, luego es transportado por el organismo y absorbido por los demás tejidos. Los otros tejidos le convierten el ácido acetoacético en acetilcoenzima y luego la oxidan de la manera acostumbrada, ¿no? Cerca del 80% del colesterol que se sintetiza en el hígado, recuerden, el 80% del colesterol que se sintetiza en el hígado se convierte en los sales biliares, ¿sí? Que se segregan a las bilis, ¿no? El 80% del colesterol es sintetizado en el hígado y va convirtiendo en sales biliares. El resto se transporta con las lipoproteínas por la sangre hacia las células y los tejidos, ¿sí? Los fosfolípidos también se sintetizan en el hígado y se transportan sobre todo con los lipoproteínas. Las células utilizan el colesterol y los fosfolípidos para formar las membranas, las estructuras intracelulares y numerosas sustancias químicas esenciales para el funcionamiento celular. Hablemos sobre el metabolismo de proteínas. ¿Cómo se metaboliza? Las funciones principales del hígado en el metabolismo de las proteínas son, igual, anótense, uno, desanimación, desaminación, desaminación, ¿no? Desaminación de los aminoácidos. Otra función que cumple es la formación de urea para eliminar al amoníaco de los líquidos corporales, ¿sí? Formación de proteínas plasmáticas y el último es interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de los aminoácidos. Esas son las funciones de los metabolismos de las proteínas. Para el aprovechamiento energético de los aminoácidos o para su conversión en carbohidratos o grasas, se precisa su desaminación. Se metaboliza, ¿sí? Durante este proceso se producen grandes cantidades de amoníaco. La síntesis hepática de urea elimina el amoníaco de los líquidos corporales. Es importante la urea, ¿no? Es la que va a eliminar el amoníaco de los líquidos corporales, ¿no? Casi todas las proteínas del plasma se forman en las células hepáticas, es decir, alrededor, casi el 90%, como dice, sí, como dice el 90% de todas las proteínas plasmáticas, ¿no? El hígado puede formarlas con un ritmo máximo de 15 a 50 gramos por día, por día. La reducción de las proteínas plasmáticas va a acelerar la mitosis de las células hepáticas y el crecimiento del hígado, ¿sí? Podemos ver también las diversas funciones metabólicas del hígado. El hígado es el lugar de almacenamiento de las vitaminas, ¿sí? En el hígado es la que se almacena el vitamina A, vitamina D, E, ¿no? La vitamina A es la que más se almacena en el hígado, que también contiene grandes cantidades de vitamina D y vitamina B12, ¿sí? El hígado puede almacenar cantidades suficientes de vitamina A para prevenir una carencia de vitamina D 10 hasta 10 meses, ¿no? Esto se puede almacenar hasta 10 meses. Me refiero. El hígado lo que tiene almacenado de vitamina A
puede prevenir una carencia, una ausencia de vitamina hasta 10 meses. Me refiero, 10 meses, si ya no tenemos vitamina A, puede el hígado, lo que tenía almacenado, hacer aguantar los 10 meses. ¿Me dejo entender? Es decir, el paciente ya no tiene vitamina A, ya no consume vitamina A, ya no tiene, pero tiene en el hígado almacenado vitamina A para 10 meses, ¿no? Ahora sí creo que se entiende. Las cantidades de vitamina D bastan para evitar una carencia durante 3 a 4 meses, ¿no? La vitamina A era para 10 meses, vitamina D de 3 a 4 meses. Y las de vitamina B12 durante como mínimo un año y quizá varios más. ¿Sí? El hígado almacena hierro en forma de ferritina. Las células hepáticas contienen mucha cantidad de apoferritina, una proteína que se une al hierro de manera irreversible. Así pues, cuando el organismo posee grandes cantidades de hierro, las combina con la apoferritina para formar una ferritina. ¿Sí? Si el hierro de los líquidos corporales es muy bajo, la apoferritina lo libera. Por eso también es un órgano que va almacenando el hierro cuando el hierro de los líquidos corporales baja, desciende y la apoferritina lo va liberando para recompensar, ¿sí? El hígado produce un gran porcentaje de las sustancias de la coagulación de la sangre. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Las sustancias formadas en el hígado para la coagulación, ¿cuál es? Cuidado que en el examen podría entrar. ¿Cuál es la sustancia formada en el hígado para la coagulación? Es fibrinógeno y la... Veremos en la diapositiva. ¿Qué es lo que dice? Las sustancias formadas en el hígado para la coagulación son el fibrinógeno, la protrombina, la globulina aceleradora y el factor 7 y algunos otros factores. ¿Sí? Los procesos metabólicos para la síntesis de protrombina y los factores 7, 9 y 10 exigen la presencia de vitamina K. Ojo con esto. Los procesos metabólicos para la síntesis de protrombina y los factores 7, 9 y 10 exigen la presencia de vitamina K. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? El hígado elimina o depura los medicamentos, las hormonas y otras sustancias. Sí, el hígado posee la capacidad de destoxificar o eliminar muchos medicamentos hacia la bilis. Además, modifica o elimina algunas hormonas secretadas por las glándulas endócrinas, como la tiroxina y casi todas las hormonas esteroideas, ¿no? También la hormona de crecimiento. Generalmente, esta hormona de crecimiento en los niños se recomienda que deben dormir a partir de 8 de la noche, no importa hasta 6 de la mañana, 5 de la mañana, pero a las 8 de la noche ya debe estar durmiendo generalmente los niños que están en etapa de crecimiento. ¿Por qué razón? Cuando a un niño lo hacemos dormir muy tarde, como a las 11 de la noche, 12 de la noche, hay veces los niños lo que ven son las películas hasta horas más tarde. Por eso a veces el hormona de crecimiento ya no actúa. Bueno, se actúa en poca cantidad. Según la literatura, teorías o los artículos científicos, se ha visto que la hormona de crecimiento en la noche actúa doblemente. Por eso los pediatras, ¿qué es lo que recomiendan? Que los niños deben dormir a las 7:30, 8 ya deben estar dormidos, ¿no? Medición de la bilirrubina en la bilis como herramienta clínica diagnóstica. Esto generalmente cuando lo realizan en perfil hepático, lo ven, ¿no?
este laboratorio. La bilirrubina constituye una herramienta muy valiosa para el diagnóstico, tanto de las enfermedades hemolíticas como de algunas enfermedades del hígado. Después de que el eritrocito cumple su vida media, su membrana celular se rompe y se libera la hemoglobina que será fagocitada por los macrófagos, ¿no? Este es el esquema donde el eritrocito frágil es sistema retículo endotelial, la bilirrubina libre unida a proteínas, ¿no? Que va convirtiendo en una bilirrubina conjugada, que que como acción una bacteriana de urobilinógeno, luego se convierte en estercobilinógeno. A través de la oxidación se convierte en una estercobilina, ¿no? Contenido intestinal. Por eso a veces nuestros heces fecales es amarillo, ¿no? Si no tendríamos lo que es la bilis, nuestros heces fecales serían medio blanquecinos, ¿sí? También de la misma, el urobilinógeno del hígado va a los riñones, ¿no? A través de la oxidación se convierte en una urobilina y esta es eh, eliminado a través de la orina, ¿sí? La hemoglobina es escindida en globina y en grupo hemo. El anillo hemo se abre para dar hierro y 4 grupos pirúlicos, ¿no? La primera sustancia que se forma en la biliverdina y enseguida se reduce a bilirrubina indirecta que será transportada en el plasma, lo que es unida a la albúmina, ¿sí? El glóbulo rojo tiene su hemoglobina, ¿no? Esto hemos visto, creo, o han visto cuando han llevado los células sanguíneas, ¿no? En el hígado se desliga de la albúmina y se conjuga en un 80% con el ácido glucurínico para formar un glucurínido de bilirrubina. La bilirrubina sale del hepatocito para transporte activo hacia los canalículos, ¿no? Formación y destino del urobilinógeno. En el intestino, la bilirrubina conjugada se transforma en urobilinógeno. La mayoría se elimina por el intestino con las heces, pero en 5% se elimina por los riñones con la orina. El 5% se elimina con la orina. Tras la exposición al aire de la orina, el urobilinógeno se oxida a urobilina. En las heces, el urobilinógeno se modifica para dar estercobilina, ¿sí? Esa parte, por favor, podrían memorizarse o si no, aprendérselo. Tras la exposición al aire de la orina, el urobilinógeno se oxida a urobilina. Este es en la orina, ¿sí? En las heces, el urobilinógeno se oxida para dar estercobilina, ¿sí? La ictericia, exceso de bilirrubina en los líquidos corporales. Cuando hay el líquido de bilirrubina en los líquidos corporales, nosotros, el paciente se vuelve medio amarillento. A eso le llamamos ictericia, ¿no? La causa habitual de la ictericia es un exceso de bilirrubina en los líquidos extracelulares, tanto indirecta como directa, ¿no? Su piel comienza a denotar la ictericia cuando la concentración aumenta hasta 3 veces el valor normal, es decir, por encima de 1,5 miligramos por decilitro, ¿sí?
Aquí vemos, mira, la piel normal, piel ictérico, medio amarillo. El color amarillo se debe a la bilirrubina acumulada en la piel, a menudo causado por trastornos del hígado y la vesícula biliar. Es muy diferente entre anemia y ictericia. Anemia se ve pálido, ¿no? Los párpados, igual cuando lo bajamos, se ve párpado en anemia, ¿no? Cuando lo indicamos, saque la lengua, igual, seco y pálido. En cambio, la ictericia, cuando vemos a simple vista a sus ojos, es medio amarillento, como estuviera pigmentado. La piel igual. A eso es muy diferente entre anemia y ictericia. Ictericia es piel amarillento. ¿A causa de qué? Al exceso de bilirrubina o acumulación de bilirrubina en la piel. ¿Sí? Las causas más comunes de ictericia comprenden destrucción. Uno, destrucción acelerada de los eritrocitos con liberación rápida de bilirrubina hacia la sangre. Obstrucción de los conductos biliares, como hace rato le decía, cuando se obstruye en el conducto biliar, o ya sea un cálculo, un litiasis, va a diseminar lo que es la bilirrubina, produciendo una ictericia, ¿no? De forma que ni siquiera el tubo digestivo excreta las cantidades normales de bilirrubina, ¿no? Estos dos tipos de ictericia se conocen respectivamente como ictericia hemolítica y obstructiva. Hay dos tipos de ictericia, hemolítica y obstructiva. Hemolítica, ¿cuándo? Cuando la destrucción acelerada de los eritrocitos son con liberación rápida de bilirrubina hacia la sangre, ¿sí? Y el otro es cuando se obstruyen los conductos biliares, ¿ya? La ictericia hemolítica está producida por la hemólisis de los eritrocitos. ¿Qué es hemólisis? Muerte, ¿no? Lisis, hemo, sangre, lisis. Los eritrocitos se destruyen con rapidez y las células hepáticas no logran eliminar la bilirrubina con la prontitud necesaria. Por eso la concentración plasmática o bilirrubina indirecta se eleva mucho, ¿sí? La ictericia obstructiva, está producida por la obstrucción de los conductos biliares o enfermedades hepáticas. Cuando hay enfermedades hepáticas, igual hay una obstrucción. En la ictericia obstructiva, debido a una obstrucción de los conductos biliares o por la lesión de los hepatocitos, la síntesis de bilirrubina es normal. Pero la bilirrubina formada no puede pasar hacia la sangre o al intestino y a través de eso ya empieza a diseminarse y formar lo que es la ictericia. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Espero haya sido comprensible con mi persona. Nos vemos en otra teórica. Muchas gracias.